Buenos días, profesor. En este caso, los ponentes van a ser Henry Cerrón, Félix Ramos y la que les habla, Alison Ramírez. En la sentencia del caso Canales Guapaya y otros versus Perú. En la fecha de sentencia, el 25 de junio del 2015, el tipo de recurso en este caso es la acción de amparo y los demandantes son Carlos Alberto Canales Guapaya, José Castro Ballena y la señora María Gracia Ore, demandando al Estado peruano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras en general. Hoy narraré los hechos del caso Canales Guapaya y otros versus Perú. Todos estos sucesos se dan durante el gobierno de Alberto Fujimori, que con fecha 5 de abril del año 1992 llevó a cabo el ya conocido autogolpe de Estado, mediante un decreto ley en el que disuelve temporalmente el Congreso y autoriza la intervención sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina del Contralor. Desde abril hasta diciembre de 1992 ocurren múltiples sucesos relevantes para el caso. Primero se aprueban 4 decretos leyes, los cuales servirán para que el gobierno retire empleados sin que estos puedan tener garantías o defensas sobre sus derechos. Segundo, la Comisión Administrativa se hace cargo del patrimonio del Congreso de la República, para lo cual se le ordena la reducción del personal. Tercero, por los decretos antes mencionados, el señor José Castro Ballena, la señora María Gracia Ore y el señor Carlos Alberto Canales Guapaya, las presuntas víctimas que hasta ese momento eran empleados de carrera del gobierno, son retirados de sus cargos por una resolución usada retroactivamente y mediante el cual fueron retirados 1.117 empleados. Eh, Sobre los eventos relacionados con José Castro Ballena y María Gracia Ore. Eh, los, Ellos en el año 1993 presentaron una acción de amparo que buscaba la anulación de la resolución que puso fin a su empleo. Ese mismo año el Tribunal Civil los declaró fundadas. En el año 1995, la señora Barriga Oré es contratada como empleada permanente del gobierno. En el año 97, el Estado presenta una moción de anulación de la acción de amparo de las presuntas víctimas ante la Cámara de Derecho Constitucional, la cual dictamina inadmisible la acción de amparo y sostiene que no se llevaron a cabo afectaciones de derechos constitucionales. Al siguiente año el Tribunal Constitucional declara inadmisible igualmente, y entre el año 2000 y 2002 el señor Castro Ballena es contratado para un puesto en la oficina gubernamental. Eh, Sobre los eventos relacionados con el señor Carlos Alberto Canales Guapay. En el año 93 el señor Canales Guapaya presenta una acción de amparo. Entre esos años ocurrió algo muy parecido a lo sucedido a las anteriores víctimas, ya que las Cortes inferiores y superiores declaraban fundada e inadmisible la acción de amparo, siendo la Corte Superior Constitucional la que final e igualmente declara la acción de amparo como no fundada. Historia del procedimiento ante la Comisión. Eh, Sobre los señores Castro Ballena y la señora María Gracia. En el año 99, las presuntas víctimas presentan una petición ante la Comisión Interamericana, las cuales en el 2010 concluyen que ambas, las presuntas víctimas, buscaron y agotaron los recursos internos y también consideró que realizaron la queja dentro del tiempo establecido. Sobre Carlos Alberto Canales, por otro lado, casi en paralelo, en el año 1999, también presentó una petición ante la comisión, los cuales en el 2010 concluyeron que también buscó y agotó todos los recursos internos.
y decide que ambas peticiones son admisibles y las une. En el año 2012, la comisión emite su informe de fondo en el que concluye que el Estado es responsable de violar los derechos de las presuntas víctimas. En consecuencia, le recomienda al Estado la reparación de daños materiales y no específicos. Por último, tenemos los procedimientos ante el tribunal. La comisión presenta en el año 2013 el caso ante la Corte, luego que el Estado no adoptara las recomendaciones dadas por ellos. El señor Canales y la señora Barrigoré solicitan su representación, puesto que el señor Castro Ballena se encuentra representado por APP, la Asociación Peruana para la Promoción Educativa. El Estado en el año 2014 presenta objeciones preliminares ante la Corte y niega las violaciones de las presuntas víctimas. El mismo año, la Corte celebra una audiencia pública para recibir los argumentos orales, fondos, reparaciones y costos. En el año siguiente, el tribunal empieza su deliberación sobre el caso. Entrando a las partes de los argumentos de las consideraciones previas del procedimiento, aquí vamos a encontrar 3 puntos a debatir. El primero es sobre el marco fáctico en el caso, o del presente caso, mejor dicho, en el cual el Estado alega en contra de los hechos que no estaban dentro del informe de fondo emitido por la Corte Interamericana. En primer lugar, el Estado está en contra de la inclusión que hacen los señores Castro y la señora Barriga sobre una acción de amparo por donde el señor Eduardo Salcedo quiere una inaplicabilidad de una resolución. En otro punto a considerar es que presenta una excepción preliminar con una presunta inclusión de solicitudes de información presentadas por el señor Castro en abril del 2013 y del 2014, con beneficio de querer pedir o solicitar una escala remunerativa y beneficios hacia su persona por el cargo que tenía como jefe de la unidad de control del patrimonio. Ante esto, la comisión plantea que lo primero y lo segundo son parte del marco fáctico y son actualizaciones que se pueden realizar o que son admitidas de presentar ante la Corte. La Corte ante esto, a pesar de haber estado imposibilitada o está imposibilitada de pronunciarse ante estos hechos ya que no están dentro del informe de fondo, primero constata que lo primero dicho por el Estado lo toma como posibles complementos y asociados al caso de supuesto trato arbitrario desigual para el acceso a la justicia. Y lo segundo comentado constata que lo tomará para relacionarlo con las reparaciones del presente caso. Otro punto a consideración es la determinación de las presuntas víctimas. En este caso, el Estado rechaza, primero que nada, el incremento como presunta víctima a Carlos Canales, hijo del señor Canales, por no haberse ampliado estas víctimas presuntas cuando existió un oportuno proceso ante la comisión. En segundo lugar, porque la comisión no tenía impedimentos de identificar en su momento a las presuntas víctimas correspondientes. Y tercero, es que no han demostrado ninguna violación de algún derecho hacia el hijo. En contraposición, la comisión empieza a asegurar de que existen situaciones especiales en las cuales no se puede determinar a las víctimas en su totalidad. La Corte ante esto se pronuncia y dice que por una seguridad jurídica, según el artículo 50, todas las presuntas víctimas deben estar presentes en la comisión para luego ser emitidas en su informe de fondo, cosa que en este caso no sucedió, ya que no solo se han considerado a 3 presuntas víctimas y no al hijo.
Dejando las consideraciones previas, los argumentos en el transcurso del procedimiento se remite a dos partes. La primera son las pruebas, en el cual se aceptan los documentos de las partes y de la comisión en su debido y oportuno proceso. Sin embargo, existe documentación extemporánea más adelante, por cuestión de ambas partes. El demandante, el 6 de mayo del 2014, presenta declaraciones juradas y una prueba pericial de forma extemporánea. De igual manera, el Estado, por otro lado, en audiencia pública, presenta dos expedientes también extemporáneos, en donde alega que recién había tenido conocimiento de estas nuevas pruebas que iba a presentar. Y las pruebas que presenta son demostrando que el señor Castro y la señora Barriga habían llevado otras vías administrativas contenciosas. Añadiendo a esta contraposición, el señor Castro afirma de que el Estado ya tenía conocimiento de todos estos datos, ya que en un caso anterior, con los 257 despedidos, ellos también habían tenido, por falta de conocimiento jurídico, habían llevado ambas vías. Por tanto, tenía el Estado que presentar esto con anterioridad. La comisión alega también que esto fue como un contraataque del Estado, ya que lo presentó como de forma extemporánea cuando lo debía presentar en el debido proceso. En el caso de la Corte, afirma de que acatará todos estos datos como pruebas para el caso. Como un segundo punto dentro de los argumentos del transcurso del proceso serían las garantías judiciales y la protección judicial. En este caso, la comisión alega que al realizarse el cese en el gobierno hubieron muchas complicaciones. Primero, que hubo una falta de información acerca de la vía a cual acudir. Segundo, que no se tomaron en consideración garantías imparciales. Y tercero, que hubieron muchas limitaciones en el transcurso de las vías administrativas. Añadido a esto, los defensores interamericanos alegaron una similitud de este caso con el caso de trabajadores cesados del Congreso, el cual primero dispusieron que ambos casos tuvieron una falta de información acerca de las vías a cual acudir para poder impugnar este cese. Por otro lado, acotó que la función ejecutiva asumió competencias legislativas sin ninguna elección democrática. Por tanto, el decreto de ley número 25.640 no tenía una legalidad en su aplicación, en la cual tenía la disposición de poder elegir a los nuevos trabajadores y no tenía no podía recibir ningún reclamo ante los resultados. Por otra parte, alega que la acción de amparo interpuesta por los señores Canales estuvieron dentro de los plazos establecidos, donde tienen vigencia a partir de su publicación, que es el 31 de diciembre de 1992. Ante esto, el Estado alega que las salas de trabajo y comunidades laborales de Lima son las más competentes para revisar todos los actos de material laboral. En segundo lugar, afirma de que la acción de amparo interpuesta por el señor Canales, si bien fue publicada el 31 de diciembre, su contenido fue expuesto el 6 de noviembre, teniendo así el 7 de noviembre como fecha de poder tener efectos de 1992, venciendo de esta manera su plazo el 4 de febrero de 1993. Ante todo, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los puntos resolutivos y el fallo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues en el siguiente caso, la Corte decide por desestimar las excepciones preliminares del Estado peruano, porque trataba de incorporar hechos nuevos a las solicitudes y argumentos de las víctimas del presente caso. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado peruano es responsable de las violaciones a
a los derechos protegidos dentro de la Convención Americana, pues señala que se han violentado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Dichos derechos se encuentran regulados dentro de la Convención Americana en el artículo 1, que trata sobre las garantías judiciales, que expresa en su inciso 1 sobre que toda persona debe ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal. Y en su artículo 25 habla sobre la protección judicial. En su inciso 1 expresa claramente que toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier recurso efectivo que los jueces o los tribunales competentes ampare contra actos que violenten los derechos fundamentales de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que el Estado peruano debe realizar la publicación en el diario oficial de mayor circulación a nivel nacional.